Un nuevo día puede empezar. Desde las 6 p.m. el cielo nuevamente comienza a hablar. Y la voz del Padre nos hace esperar. Cubrimos la tarde con oración. Bajo el abrigo del gran yo soy, Jesús nos guía, su espíritu avanza. Y el Padre aviva nuestra esperanza. Atardeceres con Jesús, comienza el día con fuego y con luz. Desde el minuto cero Él nos habló, y su diseño eterno se reveló. Palabra viva que trae dirección, caminamos firmes en su bendición. Atardeceres con Jesús, comienza el día con fuego y con luz. Desde el minuto cero Él nos habló, y su diseño eterno se reveló. Palabra viva que trae dirección, caminamos firmes en su bendición. Atardeceres con Jesús, alineados al diseño de nuestro Padre, Rey de todo su reino. Gloria a Dios, bienvenidos mis amados hermanos a este día 7 de mayo, 6 de la tarde, para glorificar el nombre del Señor. Muchísimas gracias. La gloria y la honra sea para el Señor, que está en nuestras vidas, está en todo asunto, porque Él es el gran yo soy desde ahora y para siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios por lo que estás haciendo y por lo que harás. Dándole la gloria, la honra, la alabanza y la oración, porque Dios ha sido bueno, Dios es maravilloso. Dios nos ha llenado de talentos, de virtudes, de su bendición, de lo que Él es, de todo lo maravilloso que hace en nuestras vidas. En este Atardeceres con Jesús, exaltamos el nombre del Señor y traemos el diseño de despertarnos de lo que ha sido consagrado como hombres, pero nos vamos a alinear a la voluntad del Padre con el calendario de Él. Amén. Entonces voy a volver a colocar como primicia una canción que hizo un guerrero de mi esposo, de Atardeceres con Jesús. Entonces lo voy a colocar para que ustedes lo escuchen. Es una melodía muy bonita, es una melodía muy bonita. Y bueno, Dios coloca esos dones y talentos a esas personas, ¿no? Gloria al Señor. Póngale cuidado por favor a la letra. Ya había iniciado, pero no había compartido, se me había olvidado compartir, entonces corté para compartir. Amén. Cuando el sol comienza a bajar, un nuevo día puede empezar. Desde las 6 p.m. el cielo nuevamente comienza a hablar. Oh, sí, Señor. Y la voz del Padre nos hace esperar. Aleluya, Señor. Cubrimos la tarde con oración. Bajo el abrigo del gran yo soy, Jesús nos guía, su espíritu avanza. Y el Padre aviva nuestra esperanza. Atardeceres con Jesús, comienza el día con fuego y con luz. Desde el minuto cero Él nos habló, y su diseño eterno se reveló. Palabra viva que trae dirección, caminamos firmes en su bendición. Atardeceres con Jesús, comienza el día con fuego y con luz. Desde el minuto cero Él nos habló, y su diseño eterno se reveló. Palabra viva que trae dirección, caminamos firmes en su bendición. Atardeceres con Jesús, alineados al diseño de nuestro Padre, Rey de todo su reino.
eterno soberano, su diseño está y nos quiere mostrar que desalineados a él nada prosperará. El atardecer es con Jesús, al deber nació, se enseña el diseño del Padre en su resplandor. Caen los velos que dan desconexión y el alma se alinea con su dirección. Se hacen canción, la luz del cielo toca el corazón y dentro su voz comienza a hablar la verdad del reino. Nos verdad del puede reino, vuelve a abrazarse, las verdades del reino nos vuelven a abrazar. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, bendito Dios, Señor. atardeceres con Jesús, comienza el día con fuego y con luz. Desde el minuto cero Él nos habló y su diseño todo se reveló. Palabra viva que trae dirección, caminamos hacia su bendición. Atardeceres con Jesús, alineados al diseño de nuestro Padre, Rey de todo su reino. No vivimos más bajo calendario humano, sino por la voz del eterno soberano. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Ya no vivimos más por calendario humano, sino por la voz del eterno soberano. Qué bendición. Qué bendición. Grande y poderoso nuestro Padre Celestial. Canción hecha exclusivamente para Atardeceres con Jesús. También hay otra que se hizo para exclusivamente Mañanando con Dios y otra para la Iglesia Internacional Tierra Buena. Ay, el Señor pone a aquellos hombres y mujeres que honren este ministerio para la gloria y honra del Señor. Entonces, dándole gracias a Dios por lo que está haciendo, por lo que hará. Qué bendición, de verdad que me gozo y me alegra ver que estos hombres se unen para bendecir nuestro ministerio, para decir: tengo algo para ustedes de parte de Dios. Eso es fabuloso, maravilloso. Amén. Gloria al Señor. Me gozo en el Señor, de verdad que sí. De verdad que es maravilloso ver cuando Dios pone ese baluarte en esos hombres y mujeres en querer sembrar en este ministerio, que nació del corazón de Dios y nació a raíz de una necesidad de estar en una congregación alineado a lo que estábamos aprendiendo en la escuela de Estando Guerreros. Nació a través de esa necesidad. Gloria a Dios. Bendita sea la misericordia y la gloria del Señor. Vamos por favor a despactarnos, como siempre lo hacemos, del día 5, que viene siendo jueves. Nos vamos a despactar del diseño que se consagró el día jueves. Entonces, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, todo espíritu de ansiedad, de desasosiego que me altera las emociones, hoy yo desalineo mis sentimientos y mis emociones de todo espíritu de Júpiter, de Zeus, que quiere venir contra mi vida para desalinearme de mi propósito, de la voluntad de Dios. Yo alineo mis emociones a mis deseos y mis deseos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Entonces rompemos con toda potestad que cree ser el dueño de toda la tierra y que el que intimida, controla el tiempo y la lluvia, establece el orden universal, el orden mundial, desata locura, arrogancia y desorden en las vidas de las personas. Me desalineo de Júpiter, de Dios Zeus, Dios del trueno, Dios de la luz, Dios de la iluminación y Baphomet, que supuestamente están los gobiernos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y venimos derribando con todo espíritu de Belial, de corrupción, robo, abuso,
Esclavitud. Declaramos y decretamos la autoridad de Cristo en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Atando la venganza, el ataque contra ataque. Atando la retaliación y todo lo que se quiera levantar en nuestra contra, lo dejamos sin poder y sin autoridad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y el diseño del día quinto es el siguiente. Génesis capítulo 1, versículo del 20 al 23. Dios creó las criaturas marinas. Empezó a establecer a estos seres para que se multiplicaran. Creó las aves. Llenó el mar y el cielo de seres vivos. Dios bendice lo creado. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas y los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y mañana del día quinto. Amén. Gloria al Señor. Bendita sea la gloria del Señor. Como ya nos despactamos de la consagración del día jueves, se identificó qué era lo que traía a nuestras emociones y qué es lo que manipula Júpiter, Zeus y todos los espíritus inmundos. Ahora vamos a orar por el pilar del gobierno. Amén. Yo aquí tengo una carpeta con todos los papeles. Esto nos lo compartió una ministra del Señor, que ella muy amablemente nos hizo esto, diseño, con el nombre de la Iglesia Internacional Tierra Buena. Yo lo compartí al grupo que tenemos de WhatsApp, para que ustedes lo descarguen y estén orando. Amén. Entonces rompemos toda acta, todo título, todo edicto y sentencia que le ha dado legalidad al enemigo para usar y destruir el gobierno de la nación de Colombia y las naciones enteras. Hoy destruimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús toda acta que usa el enemigo para influenciar y destruir el gobierno a través de la brujería, la hechicería, masonería, illuminatis, codicia, avaricia, saqueos, robos, manipulación, alianzas malignas para controlar el poder ejecutivo, judicial y legislativo, y cualquier arma que quiera usar Satanás para dañar el diseño de Dios en el gobierno y las leyes. Dice Salmos 22, 28, porque el Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Hoy se decreta que el diseño de Dios establecido en el cielo opera también en la tierra, y en la justicia de Dios se manifiesta en el gobierno y se levantan los justos para gobernar. Poderoso nuestro Padre Celestial. Amén. Qué importante es aprender y conocer los diseños que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Ahora sí vamos a ir de lleno a su palabra. Por favor, acompáñenme al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 5. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción, fuego y revelación de su Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Dice: después de esto había una fiesta judía y Jesús fue a Jerusalén. Allí había un estanque con 5 pabellones que quedaba cerca de la puerta de las ovejas. En arameo se llama Betzata, y ese Betzata también se le llamaba Betsaida o Betesda.
Era un estanque de agua al norte del templo de Jerusalén. Debajo de estos pabellones habían muchos enfermos acostados. Unos eran ciegos, algunos cojos y otros paralíticos. Al final del versículo 3, algunos manuscritos añaden esperando que el agua se moviera. Entre ellos estaba un hombre que había estado enfermo durante 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado ahí y supo que había estado enfermo tanto tiempo, ¿cuántos años? 38 años. En 38 años, una persona puede desarrollarse con una familia, con una profesión, tener un terreno, comprar bienes, hacer tantas cosas en 38 años. Estaba ahí, tirado, al lado de ese estanque. Cuando Jesús lo vio acostado ahí, supo que había estado enfermo tanto tiempo, le dijo: ¿te quieres sanar? El enfermo respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta al estanque cuando el agua se empieza a mover. Cuando estoy cerca del estanque, alguien se me adelanta y se mete antes que yo. Hagamos un paréntesis ahí. Según dice la palabra, las aguas de ese estanque de Betesda, o de Betsaida, como dice ahí las versiones, dice que bajaba el ángel de Jehová y movía las aguas, y en ese momento era preciso que algunos de los enfermos que estaban esperando el movimiento de las aguas, sumergirse en ese estanque. Pero el pobre no era paralítico, no tenía quien lo ayudara a levantarse y tirarse al estanque. No tenía. Por eso Jesús tuvo compasión y le dijo, Jesús le dijo: levántate, recoge tu camilla y camina. ¿Qué pasó con el hombre? El hombre quedó sano inmediatamente, tomó su camilla y empezó a caminar. Él no necesitó que Jesús lo levantara, lo pusiera derecho, le dijera: suba un piecito acá al otro y tírese de cabeza al estanque. No, con solo el verbo de Jesús, con solo su palabra, con dar la orden: levántate, levántate, coge tu camilla y camina. Levántate, coge tu camilla y camina. Esto fue en un día de descanso, imagínense. Por eso algunos judíos empezaron a decirle al hombre que había sido sanado: hoy es día de descanso, no se puede cargar una camilla. Vamos a la mente religiosa. Como es un sabbat, día de descanso, es el día séptimo de la creación de Dios, y como ellos estaban bajo ese diseño, no podían hacer ninguna clase de trabajo, no podían hacer ni que trabajara ni su bestia, ni la cría, nada, absolutamente nadie. Todos estaban consagrados ante la presencia de Dios o dentro del templo, haciendo sus oratorias, haciendo su tiempo dentro del templo. No era permitido, no era la usanza que alguien estuviera haciendo algún trabajo. Y lo vieron cargando la camilla y dijeron: este está trabajando. ¿Cómo va a venir a trabajar en un día que es de descanso? Es obligación. Mentalidades, religiosidades. Hoy es día de descanso, no se puede cargar una camilla. Él les dijo: el que me sanó me dijo: recoge tu camilla y camina. Yo soy obediente, porque lleva 38 años tirado en un piso y este me dijo: pare, camine y lleve su camilla. Ellos le preguntaron: ¿quién fue el que te dijo: recoge tu camilla y camina? Pero el hombre que fue sanado no sabía quién era, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Mire cuán importante es ahí. Jesús había desaparecido entre la multitud, porque sabía que eso iba a conmocionar tal cual lo que pasó. Él lo sabía.
estaba en contra de un precepto de la religiosidad. ¿Por qué? Porque lo hizo en un tiempo que no era debido. Pero a él no le importó eso. A él lo que le importó fue sentir el dolor de un varón, 38 años, tirado al lado de un estanque, esperando un milagro, que se moviera el estanque, para él salir de esa situación de ser paralítico. Con solo la palabra pudo caminar. ¿Por qué desapareció Jesús? Aún no era el momento. Aún no era el momento de él ser presentado o ser revelado con los milagros, prodigios y señales que estaba haciendo. Es más, yo creo que el hombre no lo pudo después ni identificar, porque con esa cara que Jesús tenía en ese tiempo debió haber sido muy angelical para él. Y estaba tan inmerso en su milagro que él no tuvo la percepción de quién fue. Simplemente escuchó una voz que me dijo: levántate, coge tu camilla y camina. Después Jesús lo encontró en el área del templo y le dijo: mira, estás sano, así que no peques más o te pasará algo peor. Ay, santo. ¿Sí ve? ¿Por qué Jesús le dijo eso? Jesús nos conoce. Jesús conoce tus fortalezas. Jesús conoce tus debilidades. Jesús conoce quién eres tú. Por eso este varón estaba tendido en cama, paralítico, por cuestión del pecado. Por cuestión del pecado. El hombre fue y les contó a esos judíos que Jesús lo había sanado. Por eso comenzaron a perseguir a Jesús por hacer esto en día de descanso. Pero Jesús les contestaba: mi Padre nunca deja de trabajar, así que yo también trabajo. ¿Sí ve? Mi Padre no descansa. Hasta el día de hoy trabaja, por eso yo también trabajo. De verdad que yo estoy muy orgullosa del esposo que tengo. A él no, perdón lo que voy a decir, de pronto en otro país lo toman de otra manera, pero a él no se le arruga trabajar para Dios. A él no se cansa tipo 10, 10 y media de la noche aquí sentado, con las tropas, con alguna asesoría. Y de verdad que eso no lo hace cualquiera. Porque es un trabajo para el Padre Celestial, que nos va a dar muchos milagros, maravillas, prodigios. Y si tú eres fuente de bendición para otros, ¿por qué no dejar de que Dios te siga usando de día, de tarde, de noche? Él me dice: yo no quiero trabajar más por fuera, yo quisiera estar trabajando todo el tiempo para con Dios. Yo sé que se va a llegar ese tiempo de cumplimiento de lo que Él desea en su corazón. Por esto los judíos trataban con más ganas de matarlo. No les caía bien porque no cumplían con las reglas del día de descanso. Mucho menos les gustaba que Jesús llamara a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Sí ve? Aún no había sido revelado. Como dice la palabra, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Tremendo. Tremendo cuando hay gente que no tiene revelación. Entran en apatía, entran en rebeldía, entran en discusiones, entran en dogmas. Es que yo escuché esta palabra y usted dijo todo lo contrario. Me hago memoria cuando una sierva, servidora, valga la redundancia, servidora allá en la iglesia, que uno siempre la veía a la hermanita sirviendo, y estaba llorando y se me salió la palabra de la paciencia. Ay, no, hermanita, no pida paciencia. ¿Cómo se le ocurre usted pedir paciencia? ¿No hay que le viene más tribulación? Y estudiando la palabra, la paciencia es un don del Espíritu Santo de Dios. Si ve cómo pecamos en contra de la palabra. Porque a mí se me entró acá, por lo que ella, esa autoridad, me lo dijo. Yo entré temor, no le pedí a Dios paciencia, porque supuestamente me llegaba más tribulación, y dañé
seguirle clamando a Dios por paciencia. Y aún se escucha. Pero realmente la paciencia es un don del Santo Espíritu de Dios. La paciencia es un acto de saber esperar en Dios. Es un acto de saber esperar en sus promesas. ¿Y de quién nos llena de paciencia? El Espíritu Santo de Dios. Entonces estábamos coartando, la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y uno de sus dones. Por eso hay que saber leer la palabra y tener el buen entendimiento. Yo al grupo envié un video de un maestro que estaba haciendo una evaluación a varios estudiantes. Y yo sí vi unos estudiantes que estaban así, tendidos encima del pupitre o del escritorio, como le quieran llamar. Y unos se paraban y entregaban la hoja. Cuando él se acercaba a otros le decía: entrégueme la hoja, retírese. Entrégueme la hoja, retírese. Yo dije, ay, esos están copiando. No había entendido yo desde un principio el video. Pero al final él leyó y dijo muy claramente: después de que ustedes escriban su nombre y apellido y hayan contestado ciertas preguntas, por favor recuéstese encima de su escritorio y espere que su maestro los llame y les dé indicaciones. Y él decía: ustedes están estudiando para ser profesionales. Muchas veces les va a llegar instrucciones, manuales, que ustedes deben de interpretar y acatar lo que dice esas instrucciones. Eso les digo a ustedes hoy, mis amados hermanos. Hay que acatar y leer bien las instrucciones que están en esta preciosa palabra del Señor. Porque a veces no entendemos. Y hacemos y damos por hecho y por cierto lo que nos dicen autoridades, que pueda que a ellos le hayan dicho otra autoridad y lo tomaron por cierto y lo siguen repitiendo, y como digo yo, se vuelven como el lorito mojado repitiendo palabras sin sentido, sin tener una real revelación y entendimiento de parte de Dios. ¿Podemos fallar en eso? Claro. Por eso tenemos que tener nuestra mente limpia y alineada a la voluntad del Padre a través de su palabra. Vamos, Juan capítulo 5, seguimos en el versículo 19, que tiene un título que dice: Jesús tiene la autoridad de Dios. En el anterior hasta el 18, cuando Jesús sanó a este paralítico que estaba al lado del pozo de Betsaida o de Betesda o de Betsata, que dice acá esta versión, empezaron a perseguirlo porque él decía que él era el Hijo de Dios, y si el Padre Celestial trabaja hoy en día, él también como hijo debe de hacer lo que hace el Padre, que es trabajar. Jesús les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, solo hace lo que ve hacer al Padre. El Hijo hace lo mismo que hace el Padre. ¿Sí ve? ¿Y nosotros cómo podemos hacer lo mismo que hace nuestro Padre? De cierta manera, ¿nosotros somos co-creadores? Claro que sí. Nuestro Padre Celestial es un creador. ¿Somos co-creadores? Claro. Podemos crear. Que Dios nos dé el don de ciencia, el don de discernimiento, la capacidad en tus manos. Aquí está unida Sonia, y Sonia es una mujer que tiene un talento hermoso para hacer unas flores eternas, unas flores hechas en una cinta. Yo he visto que ella hace girasoles, hace rosas, hace lirios. Y para este tiempo, no sé si en tu país estás próximo al Día de la Madre, creo que sí. Creo que Argentina es el único que lo celebra en octubre en Latinoamérica. De resto lo celebramos ahorita mañana, creo que estamos de Día de Madre. Entonces, cada uno tiene su talento porque somos co-creadores y Dios nos da la inteligencia, la habilidad, la sabiduría. El mismo Jesucristo fue carpintero, tenía un don, un talento en sus manos. Vamos en el versículo 20.
El Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Incluso le mostrará hechos más grandes que estos y ustedes quedarán asombrados. ¿Amén o no amén? El Padre resucita a los muertos y les da vida. Así también el Hijo da vida a los que quiere dársela. Amén, aleluya. El Padre no juzga a nadie, sino deja que su Hijo juzgue. Decidió eso para que la gente respete al Hijo como respeta al Padre. El que no respeta al Hijo no respeta al Padre. Fue el Padre quien envió al Hijo. Les estaba diciendo eso a los sacerdotes, a los principales de la sinagoga. Les digo la verdad, si alguien oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, porque ya ha pasado de la muerte a la vida. Les digo la verdad, se acerca un momento importante y en efecto ya ha llegado, cuando los que están muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Todos los que acepten lo que Él dice vivirán. La vida viene del Padre mismo. De igual manera, ha permitido que el Hijo pueda dar vida. El Padre también le ha dado autoridad al Hijo para juzgarlos, puesto que es el Hijo del Hombre. No se sorprendan por esto, porque llegará también el momento en que los muertos que están en los sepulcros van a resucitar la voz del Hijo del Hombre. Y saldrán de sus sepulcros los que hicieron el bien, se levantarán para vivir para siempre, pero los que hicieron el mal se levantarán para ser condenados. Oh Santo, yo no puedo hacer nada por mi cuenta, juzgo según lo que el Padre me dice y mi decisión es correcta. Es así porque no trato de hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere el Padre que me envió. Amén. Ahí muy claramente Jesús estaba cumpliendo con la voluntad del Padre, el que lo envió. Por eso Él hablaba en esas parábolas de cuando el dueño de la tierra manda a unos siervos a reclamar su paga. ¿Qué hacen con esos siervos? Lo matan. Y este dueño de esa tierra dice, bueno, voy a mandar a mi hijo a ver si lo respetan y me pagan lo que me pertenece. Pero según la parábola, mandó a su hijo, también asesinaron a su hijo. Él les hablaba anticipadamente en parábolas precisamente porque quería revelar el reino. Las intenciones de Dios de salvación para un lugar donde la gente debería brindar tributo santo y puro en identidad con el Padre Celestial. Pero ni siquiera eso pudieron hacerlo, no pudieron identificarlo. Vamos al versículo 31, testimonios a favor de Jesús. Si yo testifico a mi favor, nadie está obligado a aceptarlo. Pero hay alguien más que testificará a mi favor, y sé que su testimonio acerca de mí es cierto. Ustedes enviaron mensajeros para escuchar a Juan, y él les dio un testimonio verdadero. Pero yo no necesito que un hombre dé testimonio acerca de mí. Yo solo les digo esto para que ustedes puedan ser salvos. Crean. Mucha gente no cree todavía lo de Jesucristo. Que Él padeció muerte de cruz. Que Él recibió esos 39 latigazos a causa de nuestras enfermedades. Y con esa corona de espinas en su cabeza, ahí está derribando toda mentalidad materialista, griega, de Persia, de Babilonia, todas esas enseñanzas incluso de sus mismos coterráneos, de sus hermanos israelitas. Vino a derribar todo eso. Juan fue como una lámpara encendida que iluminaba al pueblo y ustedes se alegraron de disfrutar de su luz por un tiempo. Pero yo tengo un testimonio de más valor que el de Juan. Las obras que yo hago son mi testimonio. El Padre me dio estas obras para hacer y ellas demuestran que Él me envió. Hasta el Padre que me envió ha testificado a su favor. Ustedes nunca han oído su voz ni han visto cómo es Él.
El mensaje mi Padre no vive en ustedes porque no creen en quien Él envió. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque piensan que las Escrituras le darán vida eterna. Escuchen bien, lo voy a repetir. El 38. El mensaje mi Padre no vive en ustedes porque no creen en quien Él envió. 39. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna, pues esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Y todavía no entendían. Qué cabeza tan cerrada de esa gente. 40. Pero ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Por dentro de sus corazones, al escuchar esas palabras, esa gente les servía. Les servía en rabia, en ira. ¿Cómo va a venir a hablar? Eso es blasfemia. Eso son mentiras lo que usted está diciendo. No podemos creer en lo que usted está diciendo. Porque nosotros escudriñamos las Escrituras. Desde Génesis hasta Deuteronomio. Los profetas mayores, los profetas menores. Los libros poéticos. Los históricos. Primera, segunda de Reyes, primera, segunda de Samuel, Ruth. Todos esos libros no los estudiamos. ¿Cómo va a venir usted a decir? 41. No me interesa que ustedes me alaben. Lo que me preocupa es saber que ustedes no aman realmente a Dios. Se vuelve un acostumbrismo de cada 8 días tú coger tu palabra, la Biblia, e irte a tu templo, escuchar 2 horas, 1 hora de alabanza y 1 hora de palabra, estar en algún evento que también hagan en tu congregación, pero seguir tu vida igual, sin revelación, sin intimidad, sin liberación, sin ver la capacidad que Dios trae para tu vida. Debe ser tremendo vivir así. Pero más de uno salimos de ese diseño, déjame decirte. Así que sí hay salvación para tu alma. Si tú quieres cambiar, si tú quieres ser transformado, transformada, que tu hogar se arregle, que tus hijos caminen con Dios, mire, sírvele a Dios. Sírvele en espíritu y en verdad. Alábalo en espíritu y en verdad. Acuérdate que ayer hablamos que Dios desea esos adoradores en espíritu y en verdad. Él quiere que tú tengas un renuevo en tu boca de adoración, de alabanza. Mira nomás cuando empezamos con ese cántico de atardeceres con Jesús, con esa voz melodiosa, bonita, una voz femenina. Y es solamente con la palabra. Pero hay una revelación, hay una intimidad. Hay un tiempo de oración, hay un tiempo de que Dios te va a revelar. Dios te va a dar la palabra precisa, viva y eficaz. Vengo en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan, pero si viene alguien que hable por su propia cuenta, a ese sí lo aceptan. A ese sí lo aceptan, ¿sí? Tremendo. Tanta oposición que se levanta. Tantos que se levantaron en contra de Jesucristo. Y muchos dicen, ay no, pastores, que imagínense, es que no, a mí me tratan tan mal en la iglesia, es que yo no entiendo. Mira, a Jesús le fue peor. ¿En serio? Aquí lo dice. ¿Cómo es posible, mis amados hermanos, que vengo en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan, pero si viene alguien que hable de su propia cuenta, a ese sí lo aceptan? Ahí estaba Jesús frustrado, yo creo. Claro, eso habla de frustración. Les gusta alabarse en unos a otros, pero no buscan la alabanza de Dios. Entonces, ¿cómo van a creer? No piensen que yo soy el que los va a acusar delante del Padre, pues quien los acuse será Moisés, en el que ustedes tienen puesta su esperanza. ¿Cómo así? ¿Por qué viene a hablar de Moisés? Usted fue el gran libertador. Usted no se compara. Usted es el hijo del carpintero y de María. Usted tiene sus hermanitos allá, que viene usted a hablar. Así le dirían a Jesús.
Si realmente le creyeran a Moisés, también me creerían a mí. Moisés escribió sobre mí. Claro que sí. Pero si ustedes no creen en lo que él escribió, ¿cómo van a creer en lo que yo digo? Santo bendito Dios, cuando hay incredulidad por causa de las vendas espirituales, cuando hay incredulidad por causa de la religiosidad, es difícil, amados, ver la revelación de Jesucristo. Hay un versículo de la Biblia, no recuerdo en qué libro está, pero dice que tú has podido hasta hospedar ángeles. Has podido alimentar ángeles. Porque Dios se mueve en lo secreto. Hay momentos que tú dices, bueno, yo me siento sola, pero al mismo tiempo me siento segura o seguro. Yo sé que puedo. Una vez tuvo mi hijo menor un accidente y me dieron las 11:30 de la noche por allá en ese barrio y yo salí y es oscuro, totalmente esa avenida oscura, una avenida comercial, pero estaba oscuro porque pues ya de noche no, a esa hora no había comercio. Y déjeme decirles que sentí temor, porque es un barrio que uno no conoce, es un lugar que usted no se siente seguro, por lo menos yo no me sentía segura y no conocía, entré en temor, pero al mismo momento Dios me reveló su palabra y comencé a proclamar su palabra. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Caerán a mi lado 10,000 y a mi diestra 1,000, pero más a mí no me llegarán, en el nombre de Cristo Jesús. Y comencé a orar y recitar la palabra, y comenzó a desglosarse en mí esa palabra en mi mente, a decirla, a proclamarla. Cuando llegué a la avenida y pasó un bus que me trajo acá al barrio. Descansé. Y hemos visto noticias que en los mismos transportes, dentro del transporte se suben 2 o 3 a atracar, y gloria a Dios no pasó nada, me guardó. Un barrio que es complicado por la seguridad, acá en Bogotá. ¿Cuántas veces tú te has sentido así, frustrado, con miedo, con ansiedades? Pídale al Espíritu Santo que te revele la palabra. Yo no puedo creer que una persona que tenga la Biblia, que haya leído la Biblia tantas veces, no se le haya quedado alguito aquí de aprendido. Algo debes de haber guardado en tu corazón. Amén. Por favor, acompáñenme al último capítulo de Romanos. Romanos tiene 16 capítulos, porque yo empecé desde el 12 y vamos a terminar en el 16. Dice la palabra del Señor. Últimas recomendaciones de Pablo. Le recomiendo a nuestra hermana Febe, quien es ayudante de la iglesia de Cencrea, de la iglesia de Cencrea. Ayudante de la iglesia, textualmente diaconisa. De ahí vienen los términos de diácono, diaconisa, ujier. Les pido que la reciban en el Señor y la atiendan muy bien, así como el pueblo de Dios trata a su gente. Ayúdenla con lo que necesite, porque ella también ha ayudado a muchos, incluso a mí. Mire qué bonito cuando Pablo, en sus cartas, hacía esas recomendaciones y era muy agradecido, ¿no? Saluden a Priscila y Aquila, que son mis compañeros de trabajo en Cristo. Ellos arriesgaron su propia vida para salvar la mía y les estoy muy agradecido. Las iglesias de los que no son judíos también les dan las gracias. Saluden también a la iglesia que se reúne en casa de Priscila y Aquila. ¿Sí ve? Saluden también a la iglesia que se reúnen en la casa de Priscila y Aquila. Aquí me quiero detener un poquito. Esa iglesia que se reúne en la casa de Priscila y de Aquila era que originalmente el pueblo
que era convertido en Cristo, se bautizaban, aceptaban a Cristo en su corazón, después de él haber sido crucificado, ellos sufrieron mucha persecución, demasiado. Hubieron demasiado muerto, incluso en los estadios ponían sillas calentadas con fuego, eran sillas de bronce o de cobre o de hierro, con un palo largo cogían a la persona y la comenzaban a hacer que retrocediera y la sentaban en esas sillas hirviendo. Otros se los comían los leones y eran de disfrute de los de Roma, de los César y los que habían en su momento ahí. Sufrieron mucha persecución, mucha muerte, niños, jóvenes, jovencitas, ancianos, mujeres, hombres incluso de estatus alto, de buena sociedad, sufrieron eso porque ellos, se cuenta el soldado que Jesús le dio la palabra que su hijo era sano y toda su casa se convirtió, y era un soldado romano. ¿Cuántos de ellos empezaron a creer en Jesucristo por los milagros que él hizo, incluso los milagros que comenzó a hacer Pablo y sus discípulos? Pero Dios conocía sus corazones y por eso capacitó y escogió a Pablo, que era un hombre duro, un hombre brusco que perseguía en un principio a la iglesia. Él fue un perseguidor de los seguidores de Jesucristo. Y cuando vino la conversión, muchos tenían temor de estar con él porque decían, pero si él es un perseguidor de la iglesia, ¿cómo vamos a estar con él? Pero así era el amor de Dios tan grande que necesitaba a uno para extender su palabra a otros lugares, porque Pablo era dotado en diferentes lenguas. Él entendía, él podía escribir las cartas en otros idiomas, ir a otros territorios donde los mismos apóstoles no salían de ahí, y él sí se atrevió a salir. Vuelvo y recalco, la vida de Pablo fue maravillosa, fue un hombre misionero, fue un hombre evangelista, fue un buen pastor, fue un hombre perseguido, sufrió cárcel, sufrió hambre, sufrió necesidad, pero él lo hacía con el gozo de saber que le estaba sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la iglesia es la eclesía, y la eclesía es asamblea de gobierno, donde vienen a escuchar las directrices y las instrucciones de un reino del Padre Celestial, el mismo reino que Jesucristo nos quiso venir a revelar en su palabra. Aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, no está escrito todas las palabras que dijo Jesucristo. No está escrito todo. Él pudo haber dicho cosas más profundas. Y por eso dice que cosas mayores en mi nombre harán. Y cosas mayores se le revelarán. Por eso necesitamos quitar vendas espirituales. Por eso debemos de quitar nosotros esa religiosidad que no nos deja ver mucho más allá. Porque el mismo Jesucristo reveló tantas cosas a sus mismos apóstoles, pero ellos por temor, por incapacidades, por lo que les estoy diciendo, no conocían otros idiomas, a pesar de que llegó el avivamiento a los 40 días y hablaron en diferentes lenguas. Pero ellos no estaban en la capacidad de ir y tener una conversación con otras personas de otros lugares. Pablo sí lo hizo. Y él, al recomendar y agradecer a la iglesia que se reunían en la casa de Priscila y Aquila, Aquila era un varón y Priscila era la esposa, puede decirse una iglesia de 5 hasta 8 personas. Porque si se reunían 20 o 30 ya era sospechoso, no podían, por la misma persecución que ellos sufrían. No te sientas mal, hermano, hermana, si tú estás en una congregación pequeña. Mira que al principio eso era así. Y qué mejor que es tener calidad de relación con Dios y no cantidad de miembros de una congregación. Es mejor tener calidad que cantidad. Saluden a mi estimado hermano Epeneto, que fue el primero en seguir a Cristo en Asia.
¿Sí ve? Abrió la brecha en Asia. Saluden a María, que ha hecho un gran trabajo por ustedes. Por ahí está María. Saluden a Andrónico y a Junías, que son mis parientes y estuvieron conmigo en prisión. Ellos se han destacado entre los apóstoles y se unieron a la fe de Cristo antes que yo. O sea, Andrónico y Junías, ¿cuánto no clamaron y oraron para que Pablo se convirtiera? Yo me imagino que pagaron el precio. ¿Cuántos pagaron el precio para tu conversión? ¿Cuántos? Pregunto yo. Tú no sabes los desvelos que han tenido aquellos que pagaron un precio por tu conversión. Mi esposo cuenta que él en sus tiempos se emborrachaba y se paraba al frente de una iglesia cristiana y le ponía a echarles maldiciones o madres, como decimos acá en Colombia. Y los hermanitos ni las hermanitas le decían nada, sino que hacían corrillo alrededor de él y oraban por él. Solo Dios sabe el destino que tú tienes. Así que no hagas en poco las oraciones de esos intercesores, de aquellos hombres y mujeres que se levantan a la madrugada, que se acuestan tarde de la noche, orando por ti, por tu conversión, por tus hijos, por tu familia. Agradécelo, así como lo hace acá Pablo en esta carta tan hermosa, finalizando Romanos. Tenemos libertad, mis amados. ¿Por qué te cuesta servirle a Dios? ¿Por qué te cuesta buscar su palabra, buscar su rostro? ¿Por qué sientes pena de decir, soy cristiano, soy cristiana? Entiendo que hace unos días atrás, acá en Colombia hubo una noticia de un varón decir que es siervo de Dios, decir que predicaba la palabra, pero por su mal testimonio, por su carnalidad, no sé qué problemas tendría ese hombre de no haber cerrado ciclos de pecado. Casi mata a su hijastra, niña de 12, 13 años creo. La violó. Le tenía amarrado un alambre en el cuello, pero ella alcanzó a correr. Y por eso mucha gente se ha pegado a decir, es que ustedes los cristianos, vea lo que hizo ese sinvergüenza, ustedes que vienen a hablar, y eso, usted ha visto toda la cantidad de comentarios por una noticia de estas, que yo sigo las redes. Es que vengan a hablar ahora mal de los católicos, y es que los católicos hay la mayoría de pedófilos y una cantidad de cosas que uno dice, Dios mío, ¿por qué están diciendo eso? Piensen en la mamá de esa niña, piensen en esa misma niña lo que está sintiendo. El ser humano es tan duro y tan fácil de juzgar a los demás, su vida, pero no conocemos realmente su interior. Algo que a mí me cautivó de la escuela de Adiestrando Guerreros y las prédicas de la pastora Dina es que ella dijo, yo no puedo creer que yo he tenido amigos pastores con sus esposas pastoras y ver que alguna de esas esposas pastoras se suicidaron porque no encontraron solución para su matrimonio, porque esos mismos esposos, siendo pastores, abusaban física, verbal y sexualmente de ellas. Y no lo entiendo. Por eso Dios me dio el diseño de liberación. Por eso Dios está levantando una escuela que se llama Adiestrando Guerreros, para que quiera este diseño de liberación realmente pueda llegar a ser libre. Y no estoy vendiendo acá a la escuela nada, porque esto no es para vender. Por gracia hemos recibido, por gracia lo estamos dando, porque gloria a Dios, la escuela es gratuita, no se cobra un solo peso. Tú ve a una universidad, un seminario bíblico para volverte pastor, ¿cuánto no te cobran? Pero esto es gratis.
totalmente gratuito. Si Jesucristo tuviera que vender la salvación, pocos la comprarían. Él dio todo gratis, porque por gracia se recibió, por gracia se va a dar. Vamos en el 8 del capítulo 16 de Romanos. Saluden a Amplias, mi estimado amigo en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro compañero de trabajo en Cristo. Saluden a mi estimado amigo Etaquis. Saluden a Apeles, que ha dado pruebas de su fe en Cristo. Saluden a los familiares de Aristóbulo. Saluden a mi pariente Herodión. Saluden a todos los de la familia de Narciso, quienes creen en el Señor. Saluden a Trifena y Trifosa, que han trabajado mucho en la obra del Señor. Saluden a mi estimada amiga Persida, que también ha hecho un gran trabajo para el Señor. Saluden a Rufo, distinguido seguidor del Señor, y también a su mamá, que ha sido como una madre para mí. Saluden a Síncrito y a Flegonte, a Hermes y a Patrobas, a Hermas y a todos los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpo y a todo el pueblo de Dios que están con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Saludos de todas las iglesias de Cristo. Hermanos, les ruego que se cuiden de los que causan divisiones. Tengan cuidado con los que se ponen en peligro la fe de los demás, porque ellos están en contra de las enseñanzas que ustedes han aprendido. Manténganse alejados de ellos. Sí, a las diferentes corrientes, en ese tiempo, las corrientes eran de filosofías, de los dioses griegos, los dioses paganos. Y como había una mezclolancia de tierras, había una mezclolancia de religiones, entonces querían hacer una sola religión, que en su manera lo lograron. Pero gloria a Dios, de los que salimos, pudimos escaparnos de ese diseño, porque la palabra católico significa único en el universo, y el único en el universo es Dios, nadie más, nadie se puede comparar con Él. Esa gente no está sirviendo al Señor Jesucristo, solo están complaciendo sus propios deseos y halagan con palabras suaves para engañar a los ingenuos. Acomodan una cosa con la otra para tener conforme al pueblo de la izquierda con el pueblo de la derecha, con el del norte, el del sur, del oriente, del occidente, para que estén todos acoplados y todos sean felices y coman perdices. Todos los creyentes saben que ustedes son obedientes. Eso me alegra y espero que sean sabios para hacer el bien e inocentes en cuanto al mal. Muy pronto Dios, que trae la paz, aplastará a Satanás y lo pondrá a los pies de ustedes. Que nuestro Señor Jesús los bendiga en abundancia. Algunos manuscritos omiten esta oración. Mi compañero de trabajo Timoteo y mis parientes Lucio, Jasón, Sosípater les mandan saludos. Yo, Tercio, estoy escribiendo esta carta por Pablo y también los saludo en el Señor. ¿Sí ve? El que les escribía. Porque Pablo usaba los escribas. Obviamente, ya estaría en una edad avanzada, estaría enfermito y no podía hacerlo. Y creo que él tenía un problema de visión, si no estoy mal. Gallo, quien me aloja y permite que toda la iglesia se reúna en su casa, lo saluda. Erasto, el director de obras públicas de la ciudad, y Cuarto, nuestro hermano, también lo saluda. ¿Sí ve? Habían hombres de influencia, de altos rangos. A Dios, que los hace firmes en la fe, sea la honra. Dios los fortalece con la buena noticia acerca de Jesucristo que yo anuncio. Esa buena noticia es el plan secreto de Dios. Ha dado a conocer que estuvo escondido durante mucho tiempo. Ahora nos da a conocer ese plan a través de los escritos de los profetas.
el eterno Dios ha ordenado que los que no son judíos conozcan el plan para que crean y obedezcan a Dios. Al único y sabio Dios sea el honor por toda la eternidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Así sea. Amén, amén y amén. En ese así sea, dice, los manuscritos disponibles muestra que la carta a los romanos circulaba por cierres diferentes. Algunos manuscritos tienen los versículos 16, 25 al 27. Aquí después del 14:23, otros pocos solo después del 14:23, prescribiendo los capítulos 15 y 16, y manuscritos los tiene después del 15:23. Amén. Que lo entendió, lo entendió. Gloria a Dios. Saber que Pablo en sus últimos días estaba agradeciendo a su iglesia pequeña. Hoy en día nos dicen la iglesia y nos imaginamos un megatemplo con cantidad de gente, con música, Si se reunían en las casas no se podían reunir más de 8 o 10 personas por la misma persecución. Oremos por aquellos que están sufriendo persecución. Ayer oré por los ministerios, precisamente por eso. Pero yo sé que Dios va a hacer cosas maravillosas. Nos quieren hacer callar la voz, pero somos muchos y no podrán hacerlo. Porque a Dios no se le esconde, a Dios no se le minimiza, a Dios no se le hace poco, porque Él es el eterno, el gran yo soy, el poderoso, el Dios fuerte, el que va delante de nosotros como valeroso guerrero. Amén. Padre, yo te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús por lo que estás haciendo y por lo que harás, bendito Dios, por el diseño que tú estás haciendo, Padre Santo Celestial, de traer tu voluntad, de traer tu diseño a nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, porque estamos aprendiendo más de tu palabra, de tus diseños, de la voluntad que tú tienes para nuestras vidas. Y así lo declaramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Padre Santo Celestial. Bendito Señor. Cuando el sol comience a bajar, un nuevo día puede empezar. Desde las 6 p.m. Les bendecimos desde tu vuelito para las naciones. Dedito arriba, por favor. Que sea Dios glorificándose en su mente, en su alma, en su corazón, en su economía, en su vida. Les bendecimos. Muchas gracias. Recuerden mañana, jueves, mañaneando con Dios. Bendiciones. Comienza el día con fuego y con luz. Desde el minuto cero Él nos habló. Bendiciones. Su diseño